Buenas tardes, gracias, señor presidente encargado. Le solicito, si fuera tan gentil, había enviado yo a Secretaría un video. Con su autorización, me gustaría pedirle, por favor, que sea publicado para el conocimiento de los señores legisladores. Autorizado, Secretaría. Por favor, TICS, proceder. Sin embargo, su vicepresidenta fue designada embajadora. ¿Por qué decidió gobernar sin ella? Ella está cumpliendo sus funciones de vicepresidenta. ¿Sabe cuál es la función de vicepresidente de acuerdo a la Constitución ecuatoriana? La función es que le designa el presidente. Y no tenía dos opciones, tenía 500 opciones. La pude haber enviado a ser pues, estar a cargo de la estación de la Antártida, o ser, tener funciones de ministra o tener funciones de embajadora. La sanción a Verónica Abad contempla su cese como vicepresidenta durante 150 días sin sueldo. Que la señora del Ministerio del Trabajo nos indique dónde dice la norma que puede ser 150 días. En ningún lado existe eso. No en ninguna parte de la Constitución ni de la LOCEP. Tú no puedes suspender una segunda dignataria a través de un proceso sumario administrativo. Eso significaría que mañana al presidente de la República le puedes meter una denuncia y que le sigan sumario administrativo. La suspensión de Abad también se va en contra de sentencias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro versus Colombia, estableció que un órgano administrativo no puede sacar del cargo a una autoridad elegida democráticamente. Esto es algo incorrecto. Esto es inconstitucional. Esto es ilegal. No se trata, Milton, de afectos, desafectos. Si miramos la Constitución de la República, en su artículo 150, expresamente se señala, tenemos ahí, está, que serán causales de ausencia temporal de la vicepresidenta las mismas que para el presidente. Aquí está en la misma Constitución, en el 146, y nos dice, enfermedad, fuerza mayor hasta por 3 meses y licencia de la Asamblea. ¿En dónde está sumario administrativo? Esto es un fraude constitucional. Esto no es lo que corresponde. Hay que serenarse y hacer las cosas correctamente. Es un fraude constitucional porque el sumario administrativo no es causal de ausencia temporal y menos de destitución. Estamos mirando las normas constitucionales. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra, por favor. Adelante, legisladora. Gracias, señor presidente. Legisladores y pueblo ecuatoriano, creo que estas son horas oscuras para el Ecuador, y no solamente por la ausencia o el déficit energético y la ausencia de luz, sino porque quien debía cuidar del equilibrio, de la estabilidad del Ecuador, que es el presidente constitucional de la República, le ha dado la espalda a quienes hemos confiado en él, a sus electores. Es triste tener que decir en esta asamblea y recordarles, legisladores, que las dictaduras en el mundo han comenzado por eliminar a los oponentes políticos, barrer un poco a los actores políticos incómodos que se van apareciendo en el camino que les impediría sostener el poder, cooptando los poderes del Estado, interfiriendo en la independencia de las instituciones y de los poderes del Estado, teniendo funcionarios serviles que defienden lo indefendible, que emiten actos administrativos, sentencias bizarras, ultrajantes, impresentables, soeces, deshonestas, como quienes las impulsan y, por supuesto, como quienes las ejecutan. Esta asamblea no puede callarse ni ser cómplice de un acto barbárico, de la ruptura del orden constitucional anestesiada. Esta sería, el silencio de esta asamblea, otra herida, un balazo, un nuevo balazo directo al corazón de la nación. Yo no conozco, señores legisladores, a la señora vicepresidenta de la República. Tal vez con ustedes cuando vino a posesionarse acá con el presidente de la República. Esto no se trata de la señora Verónica Abad. Para mí, y entiendo que para muchos de nosotros, esto se trata de la defensa institucional. Esto ataca a la acción perversa, a la intención convertida en consigna de evitar a cualquier forma, eliminando todas las formas inclusive de cuidarlas, el hecho de que ella pueda acceder en una sucesión constitucional presidencial a esa presidencia de la República.
Quieren dar de baja a una persona que ostenta una dignidad de elección popular, electa en primer lugar por el presidente de la República y en segundo lugar ratificada y legitimada por el pueblo ecuatoriano. Este Estado no puede constituirse en el estado del berrinche institucionalizado. Aquí no puede ganar el que más grita ni el que más bravea. Así no puede funcionar en un Estado de Derecho. Que agradezca que no le envíe a la Antártida. Violencia política, violencia de género. Tuvo funcionarios cercanos de la Presidencia de la República, del Ministerio de Gobierno, que aseguraron que jamás se sentaría en el sillón presidencial. Aquí quienes están sobre la ley, sobre la Constitución, tienen plenos poderes. Utilizaron el poder judicial, el poder electoral, el poder legislativo para convertirnos a los poderes del Estado en un ring para zanjar sus disputas. Disputas de dos, de un presidente y de una vicepresidenta que no pudieron solucionar sus problemas personales dentro de una disyuntiva interna en el orden político. No entendieron el honor altísimo de su representación. Y el país no puede pagar un costo tan alto a causa de sus propios errores y de sus propios desaciertos. El presidente se abrogó funciones definitivamente, disponiendo con esta gran idea a su ministra y a sus funcionarios de seguirle un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República por un funcionario puesto a dedo por encima de una dignataria electa por el presidente primero y después ratificada por el pueblo. Las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y ha sido penoso y vergonzoso ver al alto mando militar dar una rueda de prensa indicando que retira la seguridad a la ex vicepresidenta de la República, para que luego recule. Qué vergüenza y qué pena, porque honro a la fuerza pública, para después salir a decir que no le van a retirar la seguridad y que la señora vicepresidenta, o sea, le volvieron a dar el cargo, se queda nomás con la seguridad que le corresponde. Habla el señor presidente en estas circunstancias con total desparpajo de llamar a una constituyente. Señor presidente, no tenemos luz, no tenemos seguridad, no tenemos institucionalidad, no tenemos libertad, no tenemos democracia en el país. Es cierto que hay que mejorar nuestras leyes, es cierto, pero en este punto que vivimos mejor que una nueva ley, le invito a que respete las leyes que tenemos. La ausencia temporal establecida en la Constitución para la vicepresidencia de la República habla de 3 meses. Y realmente cuando vemos que mediante este sumario administrativo se establecen 5 meses, créanme que yo me abrumo, no entiendo dónde cabe tanta creatividad, tanta innovación, tanta inteligencia. En medio de la crisis no entiendo cómo seguimos en el subdesarrollo como ecuatorianos con tantos genios que se inventan cosas tan magnánimas para lograr obtener sus propósitos y sus consignas. Tenemos funcionarios kamikazes, y eso hay que decirlo con todas las palabras, bajo una consigna de cumplimiento que debería ser de las leyes, ahora para romperlas, olvidándose que sus funciones son las de defender a los ciudadanos, de luchar por la estabilidad, por el equilibrio democrático, no de obedecer a un berrinche de un funcionario de turno. Eso hay que recordarles a los funcionarios, que no les importa inmolarse obedeciendo una disposición que lacera el orden constitucional. Eso no podemos permitirlos. Y ahora además vemos unas consecuencias más complejas en el orden internacional. No nos aísle, presidente, de la comunidad internacional. Sus decisiones están haciendo que fracase una cumbre iberoamericana que tiene que llevarse mañana en Cuenca. ¿Cuántos vienen? Nadie quiere esa foto ahora con usted, presidente. El país necesita cooperación. El país necesita apoyo, respaldo internacional, pero sus desaciertos están haciendo que esta cumbre fracase como nunca antes en la historia ha fracasado. Ese es Ecuador, el país que tenemos, a breves rasgos.
bajarse una vicepresidenta de la República electa por el pueblo con un funcionario a dedo, con un golpe institucional en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, con jueces serviciales, con conflictos de intereses a claras luces, al capricho del gobierno, dispuestos a hacer también pasar grandes vergüenzas a las universidades que les ofrecieron sus títulos. Se bajan y descalifican a oponentes, candidatos presidenciales que pueden quitarles o arrebatarles ese poder que tanto añoran y desean mantener. Bajo el efecto de repetición de una maquinaria publicitaria brutal, quieren hacernos creer entonces que está garantizado un proceso democrático, electoral, equilibrado en el 2025. ¿Es en serio? Insultan la inteligencia de los ecuatorianos y piensan hacernos creer que tenemos garantías de pensar que en el 2025 va a haber equilibrio en las siguientes elecciones. A pensarlo, colegas legisladores y ecuatorianos que nos miran. Todo está cooptado, todo está calculado y hasta no se admiren que ya mismo aparezca Fito para completar el escenario. Señores legisladores, he presentado un proyecto de resolución que les invito a todos ustedes a respaldar con su voto, a condenar las acciones de la ministra de Trabajo, a rechazar esta impresentable resolución administrativa, a disponer que por asesoría jurídica se presente ante la Corte Constitucional la acción de interpretación respecto a los artículos 146, 149, 150 y 154, numeral 1 de la Constitución, a desconocer esta sanción establecida, desconocerla, ser rebeldes ante la ilegitimidad y ante el berrinche de un funcionario de turno, a alertar a todas las autoridades de control para que no osen interferir en la voluntad popular manifestada en las urnas y a convocar, por supuesto, también a la ministra a este pleno para que informe sus dichos y defienda aquí esos argumentos que le han invitado a, mediante una acción administrativa, bajarse a una vicepresidenta de la República. Yo aboco a que esta asamblea trabaje en esa necesaria acción de sanción política, legisladores, contra la señora ministra que se ha prestado para este mal legitimar y esta aberración jurídica. Este no es el Ecuador, y les pido su atención porque a todos les va a llegar lo que voy a decir. Este Ecuador que hoy tenemos que defender con las uñas no es el que nos dejaron nuestros papás, no es el que nos dejaron nuestros abuelos. Ustedes no fueron los niños que hoy no pueden salir a caminar a un parque. Este país no lo recibimos así. Que se siente un precedente necesario hoy, con la valentía necesaria, y lo digo a la altura que merece un escenario como este, con la valentía y determinación necesaria de hombres y mujeres que luchan por el futuro de su gente y por el presente de su gente, para que cualquier mandatario hoy ni en el futuro se sienta con aires de emperador, ni sus súbditos o discípulos para que actúen con tanto desprecio en contra de la norma, de la Constitución y del país. Y esto no se trata solamente de la norma, sino de actuar con tanto desprecio en contra del esfuerzo de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que lucharon contra dictadores, contra tiranos, ofreciendo su vida con sangre, defendiendo nuestra libertad, esa que a nuestros hijos hoy ya no les estamos dando. No podemos permitir esa afrenta al esfuerzo de esa gente que nos entregó otro país. Y esas luchas que sí deberíamos sentirnos orgullosos constituyen parte de nuestra historia, de la historia que nos ha convertido en el Ecuador que somos, con nuestros fracasos y con nuestros aciertos. De esa historia que nos hace los ecuatorianos que somos, que luchamos, resilientes. De esa historia que tanto desprecia el nuevo Ecuador. Gracias, señora presidenta.